Hola a todos, hoy los saludo desde Phuket, Tailandia, y en este vídeo vamos a hablar de todas las cosas imprescindibles que debes llevar a tu viaje a Tailandia. Si estás organizando tu viaje y no tienes muy claro el tema de cambio de monedas, qué tipo de equipaje llevar, si maletas, mochilas, medicamentos, vacunas, si estás organizando tu viaje y tienes todas estas dudas aún, en este vídeo te voy a explicar todo para que tu viaje sea lo más fluido posible. Bueno, lo primero de todo, el tema maletas. ¿Qué equipaje llevar a Tailandia? Bueno, si tú eres de la típica persona que empaca 2 maletas gigantescas para viajar y mete todo su armario, incluso más, olvídate de eso. ¿Por qué? Porque Tailandia, lo mejor es viajar con equipaje ligero, con una mochila y como mucho una maleta pequeña, porque esto es una zona tropical y también los traslados aquí son un poco complejos. La mayoría de personas se mueven en moto. Luego, cada vez que hagas un tour, los traslados serán en lanchas, en botes típicos, en barcos, en ferries. Así que en ese tipo de transportes es muy complejo estar llevando maletas y cargando con un montón de peso. Así que lo recomendable es llevar una mochila y como mucho una maleta pequeña. Da igual si te hace falta algo. Tailandia es un país en el que puedes conseguir camisas, pantalones, sombreros, todo tipo de ropa por un precio bastante asequible. Luego también por el tema de la temperatura. En Tailandia hace una media de 25 a 35 grados centígrados durante todo el año. Hace un calor tremendo. Aparte no es solo el calor, es la humedad. Se siente como un sauna literalmente a veces. Así que si vas a estar trasladándote, caminando para cargar maletas, va a ser muy complicado. Así que lo que yo te recomiendo es una mochila, viajar ligero, con lo menos posible, nada que te pese en la mochila, nada que te pese en la maleta. Si te hace falta algo, mejor adquirirlo aquí. Pero lo mejor es viajar súper ligero. ¿Qué tipo de ropa traer? Pues ropa muy fresca. Nada de chaquetas, nada de vaqueros, a lo mejor un paraguas porque si vienes en época de monzones, pues llueve. Pero como mucho un abrigo fresco y el resto del tiempo vas a estar en bañador o en bikini porque hace muchísimo calor. Bueno, el tema de la moneda, mi gente. Yo pregunté en muchas agencias, incluso cambié en varias de ellas, tanto en Madrid como en Qatar en mi viaje aquí. Y la verdad que al llegar a Tailandia he descubierto que lo mejor es traer la moneda y cambiarla aquí directamente. Tienen muchísimas agencias, pequeñas casetas, pequeñas oficinas de cambio de moneda donde realmente dan un tipo de cambio bastante parecido al real del día, sin comisión ninguna, incluso con mucho menos papeleo. No te piden a veces ni siquiera el pasaporte para poder cambiar moneda, cosa que en Europa no pasa. Te solicitan tu pasaporte, dirección, y te solicitan incluso tu documento de identidad, firmar un formulario para poder realizar el cambio de divisa. Aquí no, aquí es mucho más sencillo todo y el cambio es mucho más real, se acerca mucho al precio real del día. Así que lo mejor es cambiar aquí. El tema transporte, como mencioné anteriormente, la mayoría de personas aquí se desplazan en moto. Entonces lo mejor es alquilar una moto. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de sitios solicitan que dejes el pasaporte tuyo como depósito. Que esto no es muy recomendable y las agencias no ofrecen un seguro. O sea que si vas a alquilar una moto es recomendable que tengas un fondo que respalde cualquier posible daño que pueda tener la moto, que luego te tocará pagarlo. Luego también el tema de estas agencias, la mayoría solicitan pasaportes como mencioné anteriormente, pero hay unas que no. Hay unas que te dan opción de dejar un depósito en efectivo. Normalmente para una moto pequeña son unos 3000 bahts y para una moto grande son unos 10.000 bahts, que vienen a ser al cambio unos 300 euros. Si tú dejas ese depósito, puedes alquilar la moto tranquilo y es la mejor forma de desplazarte y realmente de explorar. Te puedes ir sin mapa a recorrer, a explorar playas
jalas todos los monumentos, todos los sitios turísticos, y es la mejor forma de moverte por Tailandia. Señores, tema muy importante. Por favor, vengan con repelente de mosquitos, pero no mosquitos pequeños, son mosquitos gigantes. O sea, son muy grandes. Esta zona casi selvática, tropical, hace mucho calor, hay muchas zonas de agua estancada, proliferan mucho los mosquitos, así que por favor, vengan con un muy buen repelente. Yo he adquirido este. Hay muchas más marcas, esto no es publicidad, ¿vale? Pero este es el mejor que encontré. El repelente debe ser específico para condiciones extremas y para zonas con riesgo de malaria, de dengue, de fiebre amarilla y de virus Zika. Recuerden, mi gente, por si no lo saben, los mosquitos no solo transmiten la fiebre amarilla, transmiten muchas más enfermedades que pueden ser muy complejas. Literalmente la picadura de un mosquito te puede enviar al hospital. Así que hay que estar con repelente todo el tiempo. Ese, como os dije, es el mejor que encontré, pero luego tenéis muchas más marcas en el mercado que podéis adquirir. No suelen ser caros, suelen rondar entre los 8 y 15 euros un bote, que dura bastante, la verdad. Uno me puede haber durado unas 2 semanas más o menos. También traigan un botiquín, un pequeño botiquín. Dado que las condiciones sanitarias no pueden ser las mismas que te puedes encontrar en Europa, en Estados Unidos, así que normalmente vas a ir a comer a mercados donde la higiene a lo mejor no es parecida a la que te encuentras en Europa, y te puede dar a lo mejor una gastroenteritis al comer algo. No suele pasar, no me ha ocurrido nunca. Siempre que salgo a comer, todo perfecto. Son gente muy limpia, pero por si acaso, lo recomendable es prepararte un pequeño botiquín. ¿Y qué debe incluir ese botiquín? Pues el mío, como lo pueden ver aquí, el mío incluye analgésicos, por si te da una fiebre, dolor corporal, incluye antidiarreicos, muy importante, si te da una gastroenteritis, que un medicamento, una sola pastilla te pueda parar el tema de diarrea. Antivómitos, lo mismo, si tienes un ataque de vómitos, te tomas una pastilla y puedes parar el tema de vómitos. Luego también antialérgicos, antihistamínicos. Es importante para la gente que tenga alergias, es importante que carguen antihistamínicos por el tema de que es una zona tropical, entonces puede proliferar más el tema de alergias. Hacía muchísimo calor, he venido a la piscina mejor. A ver, ¿qué veníamos hablando? El tema visas. En el tema visas no voy a profundizar mucho porque cada país tiene un tratado diferente de inmigración con Tailandia. Lo que deben saber, por ejemplo, yo siendo español no necesito visa para entrar a Tailandia. Puedo estar hasta 30 días y luego se puede extender otros 30 días dirigiéndote, como he hecho hoy, por ejemplo. Hoy he extendido mi estancia en Tailandia dirigiéndote a una oficina de inmigración, y en esta oficina de inmigración simplemente te van a solicitar rellenar un formulario, dejar tu pasaporte y hacer el pago de unos 1900 bahts, que viene a ser al cambio unos 49 euros. Te solicitan que lleves una foto una foto de carne, pero si no la llevas te la pueden tomar en el momento, como me ocurrió a mí. Eso sí, te cobran 300 baht más, pero al final todo sale unos 51 euros más o menos, y puedes estar en el país otros 30 días. Es muy importante no pasarse de la fecha, muy importante no pasarse de la fecha, porque esto puede llevar consecuencias complicadas con la policía aquí. Así que entrar a la fecha, salir a la fecha, todo correcto. Se puede estar 30 días y extenderlo 30 días más. Por ejemplo, para personas que viven en Argentina, en Chile, estas personas pueden estar hasta 3 meses sin visa ninguna. La gente mexicana, si vienes desde México, la visa creo que son 15 días y se tiene que hacer al llegar. Entonces cada país tiene un tratado diferente, cada país tiene su política diferente, y recomiendo que se dirijan a la página oficial de cada gobierno para mirar el tema de visas. El tema de seguro de viajes.
No es obligatorio, el tema del seguro de viaje no es obligatorio, pero es 200% recomendable. Por favor, háganse un seguro de viajes, un seguro que cubra gastos médicos, un seguro que cubra bastantes cosas, que sus coberturas sean extensas, porque es mejor prevenir. Si ocurre cualquier cosa, pues tienen el seguro que les va a cubrir todo y se viaja muy tranquilo. Hay seguros que pueden empezar desde los 20 euros hasta los, no sé, 140, 150. Depende del tiempo de tu estancia. Pero por favor, vente con un seguro. Es lo mejor para todos. Siempre viajar asegurado. Luego el tema idioma. ¿Hace falta saber algo de tailandés? No hace falta. Se habla inglés. Con el inglés, la mayoría de personas aquí hablan inglés. Pero por respeto a la cultura y el país, yo normalmente intento siempre aprender lo básico, aunque sea un hola, un muchas gracias. Así que con inglés vas perfecto. Luego el tema de protector solar también. Traigan protector solar, hidrátense muchísimo, pero muchísimo. O sea, no es suficiente una botella pequeña de agua. Necesitan unas dos grandes, a lo mejor unos 2 litros al día. Hay que hidratarse muchísimo, hace mucho calor. Incluso a la madrugada, a veces son las 2 de la madrugada, las 5 de la madrugada, y se sienten unos 30, 32 grados. Hace mucho calor, así que lo mejor es hidratarse bien. Luego al llegar aquí a Tailandia, la verdad es una zona muy segura. Puedes estar tranquilo con tus cosas, con tu móvil, con tu dinero, incluso retirado cash a las 2 de la madrugada, retirado efectivo de cajeros, así que no pasa nada. Es un país muy seguro, es un país que respeta muchísimo al turista, la gente siempre es súper amable, siempre está con una sonrisa en la cara, así que el tema de seguridad pueden estar tranquilos, aquí no ocurre nada. Luego, traslados. No es recomendable el tema de taxis, suelen ser muy costosos. Luego aquí tienen la opción de mototaxi. Pueden pagar, hay típicos taxistas que tienen su moto y trasladan a las personas, acuerdan un precio con él, en efectivo, con ella, y te trasladan al sitio que te apetezca ir. Así que es muy práctico, muy cómodo y es una buena experiencia. La verdad, experimentar, pagas una moto y puedes ir haciendo tu vídeo en la moto o simplemente disfrutando del paisaje. Así que está muy bien. Luego el tema precios, mi gente. Tailandia es un país muy asequible si vienes con moneda extranjera, como por ejemplo son los euros, si vienes con libras, si vienes con dólares. Es un país bastante económico. Incluso el tema de hoteles. Puedes encontrar hoteles que te cuestan unos 10 euros la noche al cambio. Si estás en un buen hotel, por ejemplo, que tiene su piscina, todo incluido, te puede salir unos 24 euros la noche, así que es bastante asequible. Todo sale bastante barato si vienes con una moneda extranjera. Y igualmente, así sea barato, yo siempre intento dejar propina en todos los sitios a los que voy, pues porque para ellos representa mucho. Aunque para nosotros, viniendo con una moneda externa, represente poco, para ellos representa mucho, así que yo siempre intento dejar propina. Pero sí es muy asequible todo, comida, cervezas. Una cerveza te puede costar alrededor de 2 euros al cambio. Puedes cenar, o sea, yo he cenado literalmente con 2,72 euros, o sea, por menos de 3 euros puedes cenar bastante bien. Te encuentras mucha fruta fresca, muchos batidos de fruta, smoothies, y todo te lo hacen al momento, súper fresco. La gente es súper amable, súper linda. Tiene muchísimas actividades para hacer. Tienes miles de actividades para hacer aquí. Y luego descubrir su cultura, descubrir sus templos, cómo vive la gente aquí. Así que es un país 100% recomendable para visitar. Así que mi gente, eso era todo. Era una pequeña guía para que más o menos tengan una idea de lo que pueden necesitar para venir a Tailandia, si están organizando su viaje. Espero que esto les ayude. Y si les ha gustado mi video, ya saben, suscríbanse, compártanlo, dejen un comentario y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.